365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...13 de junio, promesa 164... pase lo que pase, Él está. Hoy es un día muy especial para mí. Cada 13 de junio yo celebro mi cumpleaños espiritual. Un día como hoy, cuando tenía 13 años, abrí mi corazón a Jesús y le dije sí. Hoy, 34 años después, puedo mirar hacia atrás y decir que ha sido la mejor decisión de toda mi vida. Ojo que no fue el día en el que todos mis problemas desaparecieron. No fue el día en el que todo se volvió perfecto. Fue el día en el que yo dejé de caminar sola y comencé a sentirme acompañada por el Espíritu Santo. Yo recuerdo claramente haber ingresado a la iglesia y todo, porque ustedes saben que Lima es gris, todo estaba gris. Pero cuando yo salí ese día, después de haber tomado mi decisión por Jesús, comencé a ver todo más bonito, todo de colores, todo hermoso. Jesús ha estado conmigo en cada capítulo de mi historia, en mis aciertos, en mis errores, en la cima, en el pozo, en las lágrimas que nadie vio, en los milagros que yo jamás imaginé vivir. Y si hoy me preguntaran cuál ha sido el regalo más grande que he recibido, yo no diría un logro, una oportunidad o un sueño cumplido. Yo diría una persona, Jesús. Y si hay algo que he aprendido en estos 34 años de caminar de la mano de Jesús, es que Él sigue siendo fiel incluso en los capítulos donde nosotros no entendemos nada. Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Y mientras preparaba este episodio pensaba que todos tenemos fechas que marcaron nuestra vida. El día que nació un hijo, el día que nos casamos, el día que sobrevivimos a una prueba, el día que nos encontramos con nuestro verdadero amor. Pero hay una fecha que transforma la eternidad, el día que le abrimos el corazón a Jesús. ¿Tú recuerdas cuándo fue esa fecha? El día que decidiste creer en Dios, dar tu primer sí. Porque a veces pasan los años y olvidamos el milagro más grande que Dios ya hizo en nosotros. La mejor decisión de mi vida no fue hacer algo, fue entregarle mi vida a Jesús. Así que cuando ustedes escuchan este podcast cada día, quizás escuchan una voz, pero detrás de cada episodio hay 34 años de mi caminar con Dios. Hay lágrimas, hay preguntas, hay errores, hay aprendizajes, hay milagros y miles de momentos en los que Dios me ha demostrado que es fiel y que Él camina conmigo cada día. Así que hoy, 13 de junio, estoy de celebración. Y la promesa del día de hoy es: pase lo que pase, Él está. Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 38, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Y en la Biblia el mensaje dice: si oyes lo que te digo, vives como te muestro, haces lo que me agrada, sigues mis instrucciones y obedeces mis órdenes como lo hizo mi siervo David, estaré contigo pase lo que pase. Estableceré sobre ti un reino tan sólido como el de aquel. Todo Israel será tuyo. Dios no comienza ofreciendo un reino, comienza ofreciendo algo que ningún reino puede comprar: su presencia. Para entender el peso de esta promesa, hay que entender también a quién se la están dando. Jeroboam no era un príncipe, no tenía un linaje real. Jeroboam era un funcionario del rey Salomón, un hombre que supervisaba las obras públicas, alguien que cumplía órdenes. Sin embargo, un día el profeta Ahías se le acercó a él en el camino, tomó su manto nuevo y lo partió en 12 pedazos. Le entregó 10 y le dijo: esto es lo que Dios
tiene para ti. El contexto es este. Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, había tomado decisiones que lo alejaron de Dios. Permitió la idolatría en Israel. Construyó altares a dioses falsos para complacer a sus esposas extranjeras. Y Dios, en su justicia, decidió dividir el reino. Pero lo que más me llama la atención no es el juicio sobre Salomón. Lo que más me llama la atención es la misericordia hacia Jeroboam. Porque Dios toma a alguien que nadie hubiera elegido, sin título, sin historia, sin palacio, y le dice, yo te elijo a ti. Y la condición no era ser perfecto, la condición era caminar con Él. Y ahí está la promesa de la que hablamos el día de hoy. Porque Dios no te busca cuando tú ya llegaste, Él te busca en el camino. Él te encuentra cuando tú piensas que todos se olvidarán de ti, cuando tú piensas que no serás elegido por nadie. Dios te encuentra allí y dice, a ti te voy a mostrar misericordia. Piensa en un niño aprendiendo a manejar bicicleta. El padre va corriendo a su lado, con la mano en el asiento, ¿no? Sosteniéndolo. Pero en algún momento el padre lo suelta. El niño no lo sabe todavía, sigue pedaleando. Y cuando por fin mira hacia atrás con miedo, su padre está ahí. Más atrás, sí, pero mirándolo y sonriendo. La seguridad del niño nunca estuvo en la ausencia del obstáculo en el camino. Estuvo en saber que alguien corría a su lado. Muchos de nosotros estamos tan enfocados en las piedras del camino que olvidamos mirar quién está corriendo junto a nosotros. Dios hoy te dice lo mismo que este padre. Yo no te solté, solo te estoy dejando pedalear. Cuando nosotros leemos, si prestas atención, si sigues mis caminos, si obedeces, hay algo en nosotros que puede sentir que Dios está poniendo condiciones difíciles. Uno dice, bueno, acá Dios ya se puso durito con nosotros, ¿no? Como si la promesa fuera una zanahoria colgada frente a un caballo que tiene que ganársela. Pero Dios no está comprando obediencia con bendiciones. No. Él está enseñando que la obediencia nos mantiene cerca de Él. La obediencia no es una carga, la obediencia es una dirección. Y el estar cerca de Él es exactamente donde nosotros debemos estar, porque es la dirección, no la intención, lo que determina tu destino. Muchas personas tienen buenas intenciones, pocas toman decisiones conscientes, pero Dios no bendice solamente nuestros deseos, Dios bendice nuestro caminar. La obediencia no es la puerta que te da acceso a las bendiciones, es el camino que te mantiene conectado a la fuente de todas ellas, a Dios. ¿Hay alguna área en tu vida donde sabes que Dios te está pidiendo algo, pero todavía no has dado el paso? La Biblia, el mensaje, no es casualidad que diga pase lo que pase. Donde otras versiones dicen siempre estaré contigo, la Biblia, el mensaje, dice estaré contigo pase lo que pase. No dice estaré contigo cuando todo te salga bien. No dice estaré contigo cuando tengas fuerzas. Tampoco dice estaré contigo cuando no cometas errores. Dice pase lo que pase. ¿Y qué significa pase lo que pase? Cuando la economía se tambalea, cuando el diagnóstico cambia toda tu vida, cuando tu hijo se aleja, cuando la oración parece tardar años en ser respondida, cuando estás cansado y ya no tienes palabras para orar. Dios sigue diciendo, pase lo que pase, estoy contigo. Y te digo algo, no tienes que saber a dónde vas si sabes quién va contigo. Ese es exactamente lo que Dios le está diciendo a Jeroboam. No te estoy dando un mapa detallado de tu vida de acá a 3 años. Te estoy dando algo mejor. Mi presencia va contigo en cada paso del camino. Donde tú vayas, mi presencia va a ir contigo. La presencia de Dios no depende de tus circunstancias, depende de su fidelidad. Y antes de que pienses que esto no es para ti, que esto es para los hombres de Dios, las mujeres de Dios que nos habla la Biblia, ¿no? Pero para mí, esto no es para mí, ella se está equivocando. Quiero decirte algo. Dios menciona a David como referencia. Y eso es teológicamente poderoso, porque David no fue un hombre perfecto. David mintió. David cometió adulterio. David ordenó la muerte de un hombre inocente. Así que si buscáramos a alguien con un expediente limpio, David no calificaría. Pero David tenía algo que lo distinguía. Él siempre volvía. Cuando pecaba, se arrepentía. Cuando caía, regresaba. Cuando se desviaba, volvía al camino. El Salmo 51 no es un canto de un hombre que nunca falló.
No, es una oración de alguien que sabe dónde ir cuando falla. La madurez espiritual no se mide por cuántas veces caes, sino por la rapidez con la que tú vuelves a Dios. Dios no está buscando personas perfectas, impecables. Él está buscando corazones que cuando se pierden, saben a dónde regresar. Eso eres tú hoy. Aunque hayas fallado, aunque hayas dudado, aunque te hayas alejado, la promesa de Dios no caducó. La promesa de hoy no es pasiva, tiene verbos. Camina, escucha, haz, obedece. ¿Tú estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando la voz de tus miedos? Ora hoy conmigo y dile: Señor, gracias, porque tu promesa no depende de que yo sea perfecta o que seamos perfectos. Depende de que tú eres fiel. Hoy reconocemos que muchas veces hemos buscado tu mano antes que tu rostro. Hemos querido la solución más que tu presencia. Hemos pedido que desaparezcan nuestros obstáculos, que soluciones nuestros problemas, cuando en realidad lo que necesitábamos era saber que tú caminabas junto a nosotros. Danos corazones como el de David, sensibles a ti, corazones que te amen por sobre todas las cosas, corazones que cuando se pierdan, sepan regresar a ti. Que esta promesa hoy nos ancle a ti, a tu voluntad, que pase lo que pase, tú estás. Y si tú estás, eso es más que suficiente para mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 12, verso 19. Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 25. El Salmo 131, versos del 1 al 3. Y Proverbios, capítulo 17, versos del 4 al 5. Así que comenzamos esta carrera de la fe por estos 164K junto al Espíritu Santo. Toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, pídele al Espíritu Santo que te hable, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones. Comenzamos esta carrera en 3, 2, 1, adelante. Leamos Primera de Reyes, capítulo 11. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amnón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces el Señor levantó a Hadad, el edomita,
quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Edom y a Joab, el comandante del ejército, se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaba allí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se le unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tapenes. Ella le dio un hijo a quien llamaron Genubat. Tapenes lo crió en el palacio del faraón entre los propios hijos del faraón. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón: «Permíteme regresar a mi país». «¿Por qué?», le preguntó el faraón. «¿Qué te falta aquí, que deseas regresar a tu tierra?». «Nada», contestó él, «pero aún así te pido que me dejes regresar». Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo, el rey Hadad Ezer de Soba, y había llegado a ser líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadad Ezer, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: «Toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien me obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee.
Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, como todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Primera de Reyes, capítulo 12. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó a Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces, los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Y qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, a quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró enseguida, subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Hasta ahí terminó nuestra lectura de Primera de Reyes, capítulo 11. Salomón era el rey más sabio y esplendoroso de Israel, y termina su reinado no en sabiduría,
sino en desobediencia. Y qué triste, ¿verdad? Cuando uno está comenzando a amar a alguien por todo lo bueno, por todo lo lindo, y se da con una decepción, con una desilusión. El hombre que comenzó su liderazgo con oración, con temor de Dios, lo termina con ídolos, con alianzas tóxicas. La sabiduría te lleva lejos, pero si tu corazón se desvía, ninguna inteligencia podrá sostenerte. El capítulo 11 nos muestra cómo el corazón dividido de Salomón no solo se aparta de Dios, sino que fractura el reino, que una vez fue unificado bajo David. Me sorprendió mucho el verso 1 y la forma en cómo comienza. Las esposas de Salomón. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. No se trata solo de un romanticismo. La frase amó a muchas mujeres extranjeras refleja que Salomón no solo importó princesas, sino que también sus dioses. Entre ellos aparecen nombres específicos que Dios había prohibido. Astoret. ¿Quién es Astoret? La diosa de la fertilidad y la guerra de los sidonios. Sus rituales incluían orgías religiosas, prostitución. Era un culto sensual diseñado para seducir. Luego aparece Moloc, dios de los amonitas. A él se le ofrecían sacrificios humanos, incluyendo niños. Los quemaban vivos en hornos de bronce. Era un culto cruel, era algo sangriento, profundamente detestable. Y por último, Quemos, el dios moabita de la guerra y de la destrucción. Se creía que exigía violencia para otorgar favor militar. ¿Por qué estos dioses eran tan abominables para Dios? Porque representaban una perversión total del carácter santo del Creador. Y Dios es 3 veces santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en lugar de vida, ellos daban muerte. En lugar de fidelidad, ellos incitaban a la promiscuidad. En lugar de justicia, ellos promovían la crueldad. Cuando tú adoras a algo que destruye lo que Dios ama, estás adorando al enemigo, no a Dios. Salomón permitió altares en Jerusalén, la misma ciudad que Dios había elegido como su morada. El contraste es devastador. En un monte se ofrecía incienso a nuestro Dios, en otro, niños al fuego. ¿Tú te puedes imaginar eso? Porque hay veces que nosotros decimos, no, pero lo que él hizo no fue tan grave. Fue gravísimo. El verso 2 dice, el Señor ya había instruido claramente a los israelitas y les había dicho no se casen con ellas porque desviarán el corazón a sus dioses. Y mira lo que sucede en el verso 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Lo que Dios le dijo que iba a suceder fue lo que Él permitió que sucediera. Muchas veces nosotros decimos, Dios, dirígeme, dame una señal. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y hacemos todo lo contrario a lo que Él nos dijo que hagamos. Y se los pongo en un ejemplo claro. Muchas veces nosotros decimos, estoy seguro que es esta relación, estoy seguro que es este sentimiento, todo está bien, Dios, dame una señal. Y Dios te dice, no, esta persona te va a fallar, esta persona no es buena. Y tú dices, no, pero yo ya comprometí mi corazón, ya me imaginé con él o ya hice planes con ella. ¿Y qué sucede? Tal y como Dios te dijo. Después regresamos a Dios con un corazón roto, con un reino dividido como el de Salomón. Y aquí no es que Salomón dejara de adorar a Dios, no, él seguía adorando a Dios. Lo malo es que él agregó otros dioses a su adoración. El problema no fue el abandono, sino la mezcla. Porque Dios no comparte su trono con nadie, nunca lo ha hecho. Y no podemos caminar con Dios mientras abrazamos lo que nos separa de Él. Esta advertencia sigue vigente. No necesitamos estatuas para tener ídolos.
Hoy los ídolos son relaciones tóxicas, sueños egocéntricos, hábitos secretos y decisiones donde consultamos a todos menos a Dios. Y no leímos mal el verso 3, que dice que en total él tuvo 700 esposas de cuna real, es decir, 700 princesas, y 300 concubinas, 300 amantes. Un total de 1000 mujeres. Y dice, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Estas mujeres, estas 1000 mujeres, no fueron solo relaciones sentimentales o políticas. Representaban alianzas con pueblos paganos y la entrada a cultos y a ídolos ajenos al pueblo de Dios. El problema no era la cantidad, sino lo que estas uniones representaban. Mezcla, un compromiso con lo impuro, idolatría. Algunos hombres se deben estar riendo y pensando, wow, Salomón, 1000 mujeres, qué macho, qué hombre. Pero tener 1000 mujeres no fue un símbolo de bendición, sino de debilidad emocional y también espiritual. Nuestro compromiso parcial con Dios abre la puerta total a un compromiso con el pecado. De repente, hoy no acumulamos esposas como Salomón, pero sí acumulamos distracciones, dependencias, voces, alianzas que nos alejan de Dios. Y como le ocurrió a Salomón, cuanto más te rodeas de lo que no honra a Dios, más difícil se vuelve escuchar a Dios. Quiero decirte algo, no hay lugar para 1000 amores cuando tu vida fue creada para uno solo, Dios. Entonces Dios levanta enemigos contra Salomón. Primero Hadad, el edomita, luego Rezón de Siria y finalmente Jeroboam, un joven con un gran llamado. Dios anuncia que le quitará el reino, pero no del todo, por amor a David, su padre. Verso 13. Me parece impresionante que Dios decide retener el castigo completo, no por Salomón, sino por la fidelidad de su padre. ¿Cuánto habrá orado ese padre por sus hijos, incluido Salomón? Lo que nos recuerda que la obediencia deja un legado que incluso la desobediencia de otros no puede borrar. Cuando un padre camina con Dios, deja una sombra de gracia que cubre sus generaciones. Tú dices, no, pero mi hijo no cambia, sigue en lo mismo. Tú sigue caminando con Dios, que Dios se encargará de encaminar tus generaciones. Jeroboam recibe una promesa. Si camina en obediencia, Dios haría con él lo que había hecho con David. Pero el reino se divide. 10 tribus para Jeroboam, una para Roboam, el hijo de Salomón, y la tribu de Leví quedaba dispersa. Todo esto pudo evitarse si Salomón hubiese entendido que el liderazgo no se sostiene con éxito, sino con obediencia. Tú puedes tener fama, poder, sabiduría, pero si pierdes la sensibilidad espiritual, tu comunión con Dios, y dejas de poner a Dios primero, lo perderás todo. Así que mi consejo para ti el día de hoy es: cuida tu corazón más que tu imagen. La caída de Salomón comenzó primero en su interior, no en el trono. Nunca subestimes lo que permites por amor. El amor mal dirigido a personas, a placeres o a posiciones puede llevarte lejos de Dios. No te mezcles con otros altares, ni mezcles a Dios allí. Él no ocupa segundos lugares. Tu fe no necesita reemplazos culturales, necesita raíces bíblicas. Apégate a lo que dice la palabra de Dios, más que a tus tradiciones o que tú digas, no, pero yo siempre lo he visto de esta forma. Pero ¿qué es lo que te dice la Biblia? ¿Qué es lo que te dice el Dios de la Biblia? Y por favor, ten mucho cuidado con justificar lo que Dios ha dicho que es pecado. Salomón tenía razones políticas, pero no tenía excusas delante de Dios. La obediencia es nuestra responsabilidad. Los resultados son la responsabilidad de Dios. Acompáñame en una oración. Señor, guárdanos de tener un corazón dividido,
que no solo comencemos bien, sino que terminemos bien. Líbranos de construir altares en lugares que tú nunca nos pediste. Haznos sensibles a tu voz, fieles en los detalles y radicales con nuestra obediencia. Que cuando el mundo nos ofrezca ídolos, recordemos que el Dios vivo, nuestra amistad contigo, no se negocia. Nosotros te honramos con todo nuestro corazón, te ponemos en el trono de nuestras vidas y nunca te bajes de ahí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El hombre que estaba con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas, y cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el verdaderamente Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. Pero ¿no es este el mismo que causó tantos estragos entre los perseguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos en Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Hasta ahí. Saulo de Tarso no era cualquier enemigo del Evangelio, era el enemigo de los discípulos de Jesús. Era fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel, un hombre de celo radical y de legalismo absoluto. Su misión era respirar amenazas de muerte
contra los discípulos del Señor. Es lo que nos dice el verso 1. Pero lo más impactante de esta historia no es el odio de Saulo, sino la manera en que Dios elige justamente que sea él. Porque Dios no elige como el mundo elige. Él ve el potencial eterno donde otros ven un pasado doloroso. Camino a Damasco, Saulo es interrumpido por una luz del cielo, más fuerte que cualquier argumento, más clara que cualquier doctrina. Es Jesús mismo quien lo controla. Y le dice en el verso 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este llamado no fue suave, fue una caída literal y también espiritual. A veces Dios tiene que derribarte, tirarte del caballo para poder levantarte correctamente. Muchas veces Dios destruye tus planes antes de que tus planes te destruyan a ti. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios eligió a un hombre como Saulo? Porque el poder de la gracia se revela mejor en los casos más radicales. Saulo era un perseguidor de los creyentes y eso hace que su transformación sea más impactante. Dios no busca a alguien que esté listo, Él buscaba a alguien que estuviera dispuesto a rendirse. Y Dios no solo perdona a Saulo, lo transforma en un instrumento clave del evangelio. Lo deja ciego temporalmente para enseñarle a depender de Él. A veces esa ceguera es el camino más directo para aprender a ver con los ojos de Dios. Y mientras Saulo está sin vista, Dios le habla a Ananías, este discípulo temeroso pero obediente, llamado a orar por el hombre que había aterrorizado a su comunidad. ¡Qué prueba de fe y de perdón! Y mira lo que le dice Dios en el verso 15. Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a los reyes y también al pueblo de Israel. Dios no solo transforma a Saulo, también transforma a Ananías. Tú te preguntarás por qué. Porque el perdón que Ananías libera hacia Saulo es la llave que desbloquea el ministerio de Pablo. Cuando Dios te pide amar a alguien que te hizo daño, no es para validarlo, sino es para liberarte a ti. Y sí, antes Saulo era un asesino, un perseguidor de los creyentes. Pero después de ese encuentro con Jesús, él se convirtió en el apóstol Pablo, del que vamos a leer muchos libros en el Nuevo Testamento y en nuestra lectura. Al recobrar la vista, lo primero que hace Saulo es ser bautizado, nos dice el verso 18. Y enseguida comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios en el verso 20. No pasan ni 2 versos. Lo que más desconcierta a la gente no es lo que él dice, sino quién lo está diciendo. ¿No es el mismo que causaba estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Y así es la gracia. Descoloca, transforma, redefine. Y quizá Dios no cambia tu historia, pero cambia tu identidad, cambia tu futuro y tu forma de ver las cosas. ¿Qué nos enseña Hechos 9? Que no debemos dar por perdido a nadie. El Saulo de hoy puede convertirse en el Pablo de mañana. No mires el pasado de alguien como su sentencia, ni eso lo descalifique. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Dios puede interrumpir tus planes con su luz y con su propósito. No todo lo inesperado es tragedia. Muchas veces es el inicio de un llamado. Sé como Ananías. Obedece. Aunque tengas miedo, obedece. Salmo 131. Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Este es un salmo de David y aquí comienza con una declaración de humildad. No es falsa modestia, sino es una decisión consciente de no querer controlarlo todo.
En tiempos de confusión, muchas veces nosotros buscamos explicaciones, justicia inmediata o resultados a nuestro modo. Pero este versículo nos recuerda que hay batallas que solo se ganan soltando. No necesitas saberlo todo cuando confías en aquel que lo sabe todo. David, un rey con muchas responsabilidades, reconoce que es limitado. En otras palabras, le dice: Dios, no quiero jugar a ser Dios. Quiero dejar que tú seas el Dios de mi vida. Por eso le dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. Y continúa diciéndole a Dios: en cambio, me he calmado y aquietado. Esta imagen es poderosa. El niño que no llora por lo que necesita, sino que reposa porque confía. La paz interior no se logra cuando todo está resuelto, sino cuando aprendes a esperar sin desesperarte. El niño, en los brazos de su madre, no necesita entender lo que pasa para sentirse seguro. Simplemente se siente seguro porque sabe que su mamá está ahí. Por eso el Salmo termina con el verso 3. Israel, pon tu esperanza en el Señor ahora y siempre. Me gustaría que ahí pongas tu nombre para que recuerdes: debo poner mi esperanza en el Señor. Este versículo es una declaración de fe. Ahora y siempre. No solo cuando entiendo, no solo cuando tengo respuestas, sino aún cuando todo es incierto. Decido confiar. Decido poner mi esperanza en el Señor ahora y para siempre. Por eso te dije, pon tu nombre ahí. Y ahora que ya pusiste tu nombre, deja de querer explicarlo todo. Algunas cosas no te tocan entender, solo te tocan confiar. La paz no se encuentra en saber el futuro, sino en saber quién te sostiene: Dios. Proverbios 17, verso 4 y 5. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. El verso 4 nos habla de escuchar con gusto la malicia. Es un versículo que revela algo muy sutil: el deleite en lo tóxico. No todos calumnian, pero muchos se entretienen con chismes, con rumores o con burlas. Dios no solo juzga lo que decimos, también lo que aplaudimos o lo que permitimos en silencio. Así que tus oídos no toleren veneno, porque lentamente envenenará tu corazón. El verso 5 nos dice que Dios toma como algo personal cuando alguien se burla del pobre. Es como insultar al que lo hizo. Es una manera de decir: estás despreciando a Dios mismo. No es solo falta de empatía, es arrogancia contra el Creador. Yo creo que alegrarse por el mal ajeno es una forma de pecado. Es una envidia camuflada de justicia o un ego inflado por la caída de otro. Nunca te alegres de la desgracia de otro. Así que por favor, filtra todo lo que escuchas. Si a ti te entretiene lo destructivo, examina tu corazón. No seas cómplice con tu silencio. ¿Sabes que escuchar un chisme y quedarte en silencio también te contamina? Yo decidí no ser el basurero de nadie. Tampoco celebres la caída de nadie. Seamos compasivos. La compasión es lo que nos hace más parecidos a Jesús. Y así llegamos a nuestro 164K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Marifer desde México. Hola Wendy, son las 4:36 de la mañana. Mi nombre es Marifer. Nunca creí que te fuera a mandar un audio. Fíjate que yo escuchaba el podcast antes de que empezaras a leer la Biblia, cuando eran devocionales, y me acerqué muchísimo a Dios gracias a ti. Siempre escuchaba como todos te hablaban para platicarte de cómo Dios había entrado en su vida o cómo Él era sustentor y fuerza.
Híjole, Wendy, pues no me tocó a mí. Fíjate que iba de regreso de la playa con mi mejor amiga. Un viaje en el que le dije, vamos a rezar. O sea, vamos antes a rezar, ponernos en manos de Dios. Lo hicimos, el viaje fue muy bonito, pero de regreso el carro se quedó sin gasolina, apenas unos kilómetros de la segunda caseta de Puerto Vallarta a Guadalajara. Y eran las 7 y no pasaba nadie. Y mi amiga ya se estaba empezando a desesperar y fue un momento de desesperación muy duro para las dos, de mucha prueba de poner nuestra confianza en Dios y decir, hasta en estos momentos Papá Dios está con nosotras. Nos tocó caminar muchos kilómetros en la carretera. 2 mujeres íbamos pues muy asustadas, con mucho miedo, sin señal, sin pila. El 911 no nos ayudó de mucho. Fue hasta que pasaron casi 5 horas y pasó una camioneta de los mismos que hacen rondines en carretera porque son de paga. No nos fuimos por la libre, fuimos por la de paga. Y después llegó la Guardia Nacional, que igual algo les dijo, no nos vamos a ir a cenar, vamos a dar una última vuelta a ver qué pasa. Y nos encontraron, Wendy, nos trajeron agua, nos trajeron la gasolina, se quedaron con nosotras, platicaron, pues no para tranquilizarnos, porque gracias a Dios estábamos tranquilas, pero perdón por si el audio es muy largo, pero quería explicarme totalmente contigo, porque sé que los escuchas, aunque sean largos, sé que tú los escuchas siempre de mi cuenta personal. Siempre me has escuchado y dado palabras de apoyo. Gloria a Dios, de verdad, la gloria va a Dios por hacerte un instrumento de fe, Wendy. Dios te bendiga siempre que dices que te duele algo, que tienes algún sentimiento. Siempre le pido muchísimo a Papá Dios, le digo ya, a nuestra proveedora de tu palabra. Y gracias a ella encontramos mucha fuerza en Dios. Dios te bendiga, Wendy. Y que siempre llegue tu voz, que es tan bonita, a los oídos de los más necesitados. Te mando una bendición y las gracias, mi Wendy. Buenas noches. Mi querida Marifer, gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos este testimonio. Mientras yo escuchaba tu historia, pensaba en cuántas veces Dios nos protege de peligros que ni siquiera nosotros alcanzamos a comprender. Quizás para algunos fue solamente una camioneta que pasó por allí, pero para ti fue la evidencia de que Dios sabía exactamente dónde estabas. Y quiero decirte algo, así como Dios las encontró en medio de esa carretera, también encuentra a cada persona que hoy siente que está perdida, a cada persona que siente que está olvidada, que está abandonada. Nuestro Padre nunca pierde la ubicación de ninguno de sus hijos. Te quiero regalar el Salmo 121, verso 8, que dice, el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Marifer, nunca olvides aquella carretera, porque allí Dios te dejó una lección para toda tu vida. Cuando tú no ves la ayuda venir, Él ya la está enviando. Cuando tú no encuentras salida, Él ya está preparando el camino. Cuando tú piensas que estás sola, Dios te está cuidando desde el cielo. Recuerda siempre que Él es tu guardián. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Disney Roca, gracias a Carmen Aponte, a Verónica Quirós Osorio, a Eric Daniel Zúñiga. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Éxodo capítulo 23, versos del 20 al 24, que dice, ahora prepárate, porque voy a enviar a mi ángel delante de ti para que te proteja en tus viajes, para guiarte al lugar que he preparado. Préstale mucha atención, obedécelo, no te opongas a él. No tolerará tus rebeldías, porque actúa bajo mi autoridad. Pero si lo obedeces y haces todo lo que yo te diga, yo seré enemigo de tus enemigos. Qué hermosa bendición de Dios para todos ustedes. El Señor
se opone a nuestros enemigos, Él nos defiende. Él es el que levanta bandera de victoria sobre nosotros. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones y están cubiertos y protegidos por la gracia y la gloria de Dios. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Me emociona mucho el día de mañana la carrera por esos 165K. Así que nos vemos el día de mañana con toda la motivación, con su Biblia, con su lapicero, su cuaderno, pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga hablando, nos siga llenando de Él y que su presencia nos acompañe. Que tengan un día súper bendecido y lleno de luz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.